¿no? 20 atmósferas, 16 atmósferas, más o menos por ahí está. Pero el detalle es la temperatura límite. Cuanto más alta es la temperatura límite, en el ciclo Brayton, la expansión, obviamente que voy a tener una mayor temperatura de escape, el punto 4. Y entonces tengo que, para sacarle el máximo provecho al ciclo combinado, la temperatura tiene que estar del T4, tiene que estar por encima de los 560 grados centígrados. Ese es todo el secreto. Y todo lo que es la instalación del ciclo de vapor se reduce, pero terriblemente. ¿Por qué? Porque no necesito grandes inversiones en tanques, en combustible y nada de eso, porque todo te llega por un gasoducto. Segundo, si vas a trabajar con el tema de carbón vegetal, necesitas una instalación todavía más compleja, porque hay que sacarle humedad, hay que sacarle algunos materiales indeseables, principalmente azufre, porque van a entrar a esa cámara y al hogar y nos va a destruir en poquísimo tiempo. Entonces, el otro tema, necesitamos los sistemas de refrigeración. Y los sistemas de refrigeración generalmente son agua, donde se puede, cuando están cerca de un río, lago o mar. El problema es cuando estamos en lugares como Santa Cruz. Y para mí, tanto la central Guaracachi como la central de Guarnes y la de Entre Ríos, de la de Entre Ríos no puedo asegurar, de la de Guarnes sí. Son sistemas de enfriamiento con agua y se necesitan grandes volúmenes de agua. Entonces tengo que hacer pozos y tengo que extraer agua de las napas subterráneas. Y aquí en Santa Cruz nosotros utilizamos el agua potable para... el agua subterránea es la que utilizamos para potabilizar el agua. El problema no es en este momento. El problema va a ser de aquí 10 años, 20 años, cuando Santa Cruz se convierta en una metrópolis de 5, 8, 10 millones de habitantes. ¿De dónde vamos a sacar agua potable? Y encima de eso, jóvenes, yo ya no lo voy a ver. Y encima, jóvenes, tenemos el agravante de que estamos contaminando esos acuíferos. No estamos desarrollando proyectos ecológicos. Y este tema es un tema gubernamental. Es el gobierno que tiene que definir esas políticas de las licencias ambientales. Entonces, no podemos casar lo político con el interés social. Y esto se lo ha visto y se lo conoce muy bien con el tema de todos los países de la cortina de hierro. Ellos no valoran en las externalidades de un proyecto el costo social, el costo al medio ambiente. Y ese impacto puede ser definitivamente decisivo para excluir un proyecto del otro. Bien,
Entonces, ya vamos a analizarlo bien cuando empecemos a ver nuestros diagramas y lo vamos a poder, entender lo que les estoy diciendo de las temperaturas límites y la temperatura de los 560 grados de temperatura. Bien, vamos a empezar con lo nuestro. Quiero mostrarles un esquema donde nos deja bastante claro el concepto de lo que es un ciclo combinado. Y después con unas tomas de campo nos vamos a dar perfectamente cuenta. Tengo de al lado de delante, en la zona fría, tengo el generador. Tengo el ingreso del aire, la toma de aire para la turbina de gas. Tengo el tema del combustible y tengo ya la salida. Esto es importantísimo, jóvenes, porque acá está el ciclo simple con la salida de los gases de escape. Pero acá se juega con damper. Entonces se cierra el vertical, se abre el horizontal y entonces el flujo de la turbina entra al recuperador de calor, que es la caldera. Y de allí sale hacia la turbina de vapor, perdón. Acá está. Tengo en la parte trasera el generador y luego tengo el condensador, la bomba, para volver nuevamente a la caldera. Y obviamente que salen los gases y pasan a la chimenea. Pero estos gases no tienen efectos contaminantes. ¿Por qué? Porque el gas que tenemos, voy a hablar de lo que tenemos y de lo que sé, son libres de azufre. Y entonces, al ser libres de azufre, me permite tener un buen factor de mantenimiento para la turbina de gas. No nos olvidemos que acá tenemos 1500 grados de temperatura. Y aquí tengo los 500, por encima de mayor que los 560 grados. Pero esto a la vez vamos a necesitar de un circuito de refrigeración de esta agua para que la bomba, antes del condensador, tengo que pasar a la torre de enfriamiento para que la bomba pueda trabajar, porque si no, estado líquido. Y entonces necesito llevarlo a una torre de enfriamiento para poder sacarle ese calor y dejarlo como estado líquido. En ese entendido, aquí deberíamos tener, en vez de tener torres de enfriamiento, deberíamos tener aerocondensadores. El aerocondensador, ¿qué hace? Me hace circular unos ventiladores que me van a enfriar. Claro, voy a consumir, y esa es la parte que no les gusta. Es más económico un sistema de enfriamiento por agua, además de que el agua, por su densidad, su peso específico, el volumen que circula, el volumen equivalente de aire es muy superior que al del agua. Y entonces por eso van a los sistemas de enfriamiento con agua. Pero les estoy volviendo a repetir, están comprometiendo el agua de los acuíferos para potabilizar el agua para Santa Cruz. Esa zona de acuíferos está, Sahuapac utiliza los 300 metros. Como ellos tienen esa licencia para poder trabajar esa agua, es que han exigido de que los pozos para los ciclos combinados, en el caso de Huaracachi, estén por debajo de los 300 metros. Les han pedido que esté a 600 metros. ¿Saben lo que es tener en esa profundidad las tuberías para capturar el agua para poder
para poder bombear. Y hay deficiencias. El diseño decía 2 bombas. Bueno, con una bomba no era suficiente, tenían que trabajar 2. Y entonces estaba viendo por conveniente tener una de backup, porque fallaba eso y bajaba el caudal, y bajando el caudal, bajaba el grado de utilización de la turbina de vapor. Y el otro problema, jóvenes, que acá, a la salida, hay que poner unos famosos blowers. Los famosos blowers, si no tengo estos dampers, estos blowers, los blowers son sopladores, son ventiladores, no es lo mismo que fan. Me baja la temperatura por debajo de los 500 grados de tal manera de que no me lastime, no me degrade la tubería de la caldera. Mira que son aceros especiales, pero sin embargo necesito que no estén por encima de los 500 grados. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Metíamos aire para bajar. Eso cuando la turbina de vapor estaba parada por algún inconveniente. En cambio, si manejo el concepto de damper, cierro acá, abro y esto trabaja como un ciclo simple. Claro, esto es caro. Claro que es caro. Vale un par de millones de dólares. Pero es necesario. Es necesario porque estoy degradando la vida de la tubería del recuperador de calor. Ya lo han visto más o menos la instalación, ahora lo van a ver en una instalación de un ciclo combinado. Es relativamente compacto. Un ciclo de vapor miércoles es terrible. Es terrible, primero porque tiene que estar cerca de un muelle para bajar el combustible, para almacenar el combustible. Son tanques, pero impresionantemente caros. A ver, una turbina de gas de 20, pongámosle 25 megas, consume más o menos alrededor de entre 8 y 10 mil litros hora. Una máquina de 25, de 100, multiplíquenlo por 4. No es nada. 2 máquinas de 50 son 100. 4 máquinas de 50 son 200. La central de Huaracachi tenía en su momento tenía 8 de 25 y 2 de 60. Después llegó la tercera de 60. En Guarnes hay un bloque energético grande. ¿Se imaginan lo que es la capacidad de en los tanques no puedo tener para un día, tengo para varios días? ¿Se imaginan lo que es transportar ese diésel? Son camiones de camiones, porque no estamos cerca del puerto. Entonces, empiecen a darse cuenta de la magnitud de lo que les estoy hablando. Bien, vámonos a nuestro ciclo combinado. El mundo industrializado necesita del suministro fiable de energía eléctrica. ¿Por qué la energía eléctrica? Porque es la energía que me mueve toda la industria. Las comunicaciones, el transporte, la producción, el abastecimiento de alimentos, servicios básicos para domicilios, negocios, oficinas y fábricas dependen directamente del suministro de la energía eléctrica. Imagínense si todos tendríamos un tanque para nuestro uso de combustible. Lo peligroso que es. Inclusive una garrafa es peligrosa. El consumo de electricidad per cápita son indicadores y sinónimos de desarrollo en el mundo industrializado, en el mundo globalizado. Ya lo estamos viendo como un mundo globalizado, pero sin embargo en el mundo industrializado, miren,
Mire, Bolivia tiene 11 millones de habitantes. La Argentina tiene, vamos a pensar que tiene 44, que tiene 4 veces. Nosotros tenemos, no tenemos ni 2.000 megas de demanda. La Argentina tiene casi 25, 28. O sea, tiene 14 veces más consumo de energía eléctrica per cápita. Y no vamos a hablar con el Brasil, ni tampoco vamos a hablar con los países del primer mundo. Ahí está el índice que nos muestra el grado de pobreza o de subdesarrollo con el que tenemos. Y los gobernantes dicen que estamos bien. Para la generación de la termoelectricidad, ciclo Brayton, se requiere combustible fósil, petróleo, gas y carbón. Gas. Vamos por el gas y vamos manejándolo con cuidado porque esto se acaba. Los combustibles fósiles, petróleo y carbón, producen gases de efecto invernadero, el CO, CO2 y los famosos NOx, NOx, altamente contaminantes para el medio ambiente. En las turbinas de gas, este CO y CO2 es mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos una combustión completa. ¿Por qué? Porque tenemos excedente de aire. Y además por las temperaturas en las que estamos. Pero conforme vamos a mayor temperatura, se van generando los NOx. Y entonces hay que tenerlo más cuidado. La norma me dice de que tengo que tener emisiones de NOx de menores a 25 partes por millón. Para el mayor aprovechamiento de la energía, el calor residual del ciclo Brayton es utilizado en el ciclo combinado. Deja de ser simple, se convierte en un ciclo combinado. Ese ciclo combinado es una turbina de vapor que va a mover en un eje y en ese eje va a estar acoplado el generador. Ciclo combinado significa turbina a gas, generador, turbina de vapor, generador. Es decir, energía eléctrica en los dos casos. Y de esta manera, utilizando los gases de escape, que no cumplen ya ninguna función, lo llevo al intercambiador de calor y recupero ese calor. Este es el escape, va al recuperador de calor y recupero el calor para ser expandido en la turbina de vapor. Entonces, de esta manera, estoy obviando todo lo que es la caldera. Y por lo que estamos viendo acá, ya van a ver, este es un sistema de una sola pasada. Van a haber dos sistemas, este es de una pasada, esta es la nueva tecnología y se están eliminando los famosos domos. Bien. Haciendo un balance energético, miren, aquí está el 100% de la energía química del combustible. Lo vamos a disasociar y entonces voy a tener, si tengo, miren, energía eléctrica entre 25 y 35, me quedaría entre 65 y 75% de la energía térmica, de acuerdo a este grado de aprovechamiento. A esto debería agregarle de que hay 5% de pérdidas. Entonces vamos a pensar, tengo 5, tengo 40, tengo 100. 60, 36, 100. Entonces estoy con unos rendimientos del 40%. Ni siquiera 40%, 35%, tal vez un poco más. Estas pérdidas, todas estas pérdidas hay que recuperarlas. Estas pérdidas son pérdidas mecánicas principalmente. Y entonces, ¿qué me queda? De todavía de este 60-70%, tengo
entre 20 y 25% los gases de escape. Ahora miren, vamos a ver, 35, 35 y 35. O sea, aquí puedo recuperar 35. Este 35 lo voy a partir en 2, porque voy a poner por lo menos 2 unidades. Es lo más conveniente, haciendo un análisis económico. Entonces voy a recuperar 35 en 2 máquinas. O 20, más o menos. Y entonces voy a llegar a rendimientos que están por encima del 60%. Y aquí todavía se me va a ir la refrigeración del motor, esa agua, esa famosa agüita de las torres de enfriamiento. Esa agüita famosa es la que utilizan para calefacción. Y además tengo una pequeña proporción del aceite lubricante, que inclusive hasta este calor lo pueden recuperar, porque esta temperatura del aceite está en el orden de los 70 grados centígrados. A 25 grados que requiero para calefacción, vean lo conveniente que hay de temperatura para poder recuperarla. El ciclo Brayton ya lo conocemos, la compresión, la combustión. Entonces, aquí el problema está en este punto. De tal manera que este punto lo pueda llevar por la relación, no voy a tocar tanto la relación de compresión, pero voy a tocar la temperatura límite. Y entonces al tocar la temperatura límite, lo que estamos mirando es de que esta temperatura límite le vamos a incrementar. Y entonces este también se va a incrementar. Y entonces lo que queremos es que cuando expanda, esta temperatura esté por encima de los 560 grados de temperatura. Y esto lo tengo que conseguir con el diseño de la máquina. Ahí está el tema. Pero si solamente vería de que tengo que agregarle la relación de compresión, no es suficiente. ¿Sí? Porque miren, expando y no voy a tener los 540 grados, 560 grados de temperatura que necesita este punto 4. O sea, no tengo que ir por la relación de compresión, tengo que ir por la temperatura límite. Bien. El trabajo neto para producir el ciclo de gas ideal ya lo sabemos, el trabajo de la turbina más el trabajo del compresor sobre el calor suministrado. 2, 3. El trabajo neto lo tenemos y este cojudo me molesta. El calor obtenido de la combustión por efecto de la reacción química del combustible con el oxígeno por unidad de masa, a lo que tenía el calor suministrado le agregó la masa entre 3 y 2, y ahí está el calor suministrado. Y entonces el rendimiento lo puedo poner directamente en función de las masas, turbina, compresor y el calor suministrado. La eficiencia del ciclo depende de la relación de compresión y además de la temperatura límite del ciclo que puedo alcanzar. Bien. En cambio, el ciclo de Rankine, ya lo hemos visto el martes pasado, y hemos visto de que ese ciclo de Rankine puede mejorar las eficiencias a través de incrementarle la presión, incrementar el calor sobrecalentado para que entre a la turbina. Ya no es suficiente el calor saturado, sino que tengo que tenerlo todavía en estado sobrecalentado. Y además puedo conseguir bajando la presión de vacío. Pero la presión de vacío también no es cuestión de incrementar nomás.
Porque si voy a incrementar nomás, tengo que dimensionar bien las tuberías, porque si no las voy a deformar. Y adicionalmente a estas tres propuestas, hemos agregado la propuesta de hacer expansiones múltiples y ciclos degenerativos. Miren, este ciclo degenerativo y expansiones múltiples no sirven para nosotros cuando estamos hablando de ciclo combinado. Y por eso es de que el ciclo combinado le ha dado su carta de defunción a la turbina de vapor. Tampoco me interesa aumentarle la presión, ni tampoco me interesa aumentar mucho la presión de vacío, bajar la presión de vacío, porque eso implica, en los dos casos, trabajar con tuberías que son caras. Pero sí me interesa, o nos interesa, los 560 grados de temperatura como mínimo. Puedo también expandir con 520, 540, 560, 550. Claro, el trabajo de la turbina va a ser menor, pero además, lo que hemos visto y analizado es de que va a haber una parte que voy a expandir con el famoso título, con el famoso vapor húmedo, que me va a disminuir el rendimiento de la turbina. Entonces tengo que trabajarlo de una forma muy criteriosa. Bien, ¿cómo lo trabajo? Miren, lo que necesito es acá, llevarlo a un vapor sobrecalentado a 560 grados de temperatura y luego expandirlo. Y entonces al expandirlo, aquí estoy con la temperatura que quiero obtener. Porque si quiero obtener menos temperatura, tendría que partir de acá. Y entonces, miren, el famoso diagrama se me pierdo rendimiento. Este de acá, este va a ser el 1, este va a ser el 2, el 3, el 4, 4', el 5. Ahí está, ahí lo tienen. Y cuando estén haciendo mantenimiento y vean de que esto está mermando, uy, ¿qué es lo que está pasando? Y tienen que cuestionarse. Esta es la idea central. Este ciclo, pues el ciclo de Carnot sería este todavía por acá. Es un cuadrado que lo hemos ido mejorando y más que mejorando, lo hemos convertido en un ciclo real, porque el ciclo de Carnot es un ciclo teórico. Entonces, ¿hacia dónde apuntó esta gente? Llegar a este punto y llegar acá a los 560 grados de temperatura y con eso ven la isoterma y empiezan a jugar y empiezan a verlo bien, en definitiva. Y entonces, esta es la caldera convencional, entonces en la caldera voy calentando, va apareciendo el vapor, que lo voy a expandir en la turbina de vapor, y luego voy a traerlo al condensador, y del condensador voy a llevarlo a la bomba y voy a restituirlo nuevamente al sistema. Y aquí, en el condensador y en las torres de refrigeración, voy a tener el calor cedido. Aquí el calor absorbido y aquí el calor cedido. El trabajo de la turbina, el trabajo de la bomba. Entonces, tengo de 1 a 2 la expansión isentrópica. De 2 a 3, la transmisión de calor constante entre el condensador y además, la torre de refrigeración. De 3 a 4 la bomba, la compresión con la bomba, y de 4 a 1 el suministro de calor.
Y entonces, fíjense bien, aquí lo interesante es, miren, si tomo una ya lo tienen estudiado estos señores. Si tomo una temperatura constante o una constante límite, que quiero que sea los 560 grados de temperatura, esto mismo lo puedo obtener con menor presión. Miren. Uy. Puedo obtenerlo con menor presión. Puedo otra vez llegar a la temperatura límite y lo puedo expandir. Miren lo que he ganado con el mismo concepto. Y si quisiera tener este valor, voy a pensar al revés. Y eso es lo que hacen los proyectistas. Miren lo que he ganado en área. Y entonces, la inversión menor, porque la tubería no tiene tanta presión. La presión está aquí, ¿no? Podría incrementar la presión acá. Y entonces, va a tener acá, voy a tener acá, voy a tener a este punto con esta presión. El esquema es el mismo. Tengo la turbina de vapor, el hogar o la caldera, tengo el condensador, la bomba, ya está. Pero me tienen que manejar esto con criterio. Y esto es lo que hace el proyectista. Dice, no viene probando por acá, no, quiero este punto porque este punto me interesa. Sí, este otro punto ya está definido, los 560. Ahora, vengo por acá y empiezo a jugar con las áreas. Ya automáticamente va saliendo las cosas. Bien. En el primer tramo, el proceso de fluido se calienta, ¿sí? Hasta la temperatura de saturación de 4 a 4'. De 4 a 4'. Empezó a llevarlo a incrementar el calor. En el punto 4 es cuando ya está en las mejores condiciones para poder seguir calentando y tenga un cambio de estado. Es decir, este punto va a estar a 100 grados centígrados de temperatura. Y entonces le voy a ir agregando calor y lo voy a ir convirtiendo el vapor, hasta que voy a llegar a un vapor seco, saturado. Y aquí puedo expandirlo, puedes expandirlo, pero tienes unos problemas aquí del rendimiento de la turbina porque estás expandiendo un gas húmedo. En cambio, si los recalientas, mira la cantidad de eficiencia que estás incrementando. En el segundo tramo, que tiene lugar el cambio de fase del líquido a vapor de 4 a 4 segundos, y finalmente se obtiene el vapor sobrecalentado 4 segundos a 1. 4 segundos a 1. Este vapor sobrecalentado a alta presión debe ser mayor a los 560 grados de temperatura. Es enviado a la turbina de vapor para expandirse y generar trabajo mecánico en el ciclo. Ya está. Y entonces, aquí podemos ver el tema del rendimiento. El calor suministrado va a ser de 1 a 4, desde acá. Esto es, estoy calentándolo hasta que he llegado al punto de la temperatura de ebullición. Aquí se transforma todo en el estado de vapor húmedo a vapor seco. Lo recaliento, lo expando,
hasta este punto que me está definiendo la presión del condensador. Lo enfrío, lo llevo al punto 3 y de 3 a 4 bombeo. Y entonces aquí está. El trabajo de la turbina va a ser de 1 a 2. El trabajo de la bomba va a ser de 4 a 3. Y el calor suministrado va a ser el calor cedido, perdón, va a ser de 2 a 3 y ya estaría, ¿no? Porque está el calor suministrado, turbina, bomba y el calor cedido. Y entonces el rendimiento va a ser igual al trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba y el calor que he invertido, el calor suministrado. ¿Cómo mejoramos el ciclo? Ya lo hemos visto. Incrementando la presión, reduciendo la presión del condensador y incrementando la temperatura de entrada de la turbina que sea superior a los 560 grados de temperatura. Puedo hacerlo también con extracciones de vapor, ¿no es cierto? Ciclo regenerativo y expansiones múltiples. Estos dos no van, estos dos de arriba tampoco, solamente nos quedamos con el del medio. ¿Cómo mejoramos el ciclo? Ahí están las formas. Acá estoy con un ciclo regenerativo. Acá estoy con un ciclo de expansiones múltiples. Ya lo hemos analizado en la clase del martes. Y entonces lo que nos interesa es conocer este diagrama. Este diagrama también lo conocemos como el diagrama de Molière, pero tampoco ni siquiera, o sea, me sirve el diagrama de Molière, sí, pero siempre trabajando con el tema de tener una turbina de vapor. Ya aquí ya no me interesa expandirlo acá, acá o acá. Nos interesa acá, a los 560 grados de temperatura, ¿no? Aquí están las isotermas. La isoterma es esta. No hay incremento de calor mientras no hay un completo estado del cambio de estado. Todo está en estado líquido hasta acá. Cuando se evaporó la última hora, ahora sí estoy en el estado gaseoso y ahora sí se incrementa la temperatura del vapor seco saturado. Wow. Este es el tema de bajarle la presión de vacío. Y voy a pasar igual a la presión esta y los trabajos se van a incrementar. Wow. ¿Qué está pasando cuando estoy expandiendo? En realidad no es una perpendicular, sino que hay un poquito más. Y entonces, son las pérdidas que tengo. Y el diagrama se me queda completado, pero esto tengo que mejorarlo. Miren, estamos con 50 bares. 50 bares por vamos a utilizar directamente 15. 50 por 15 son 750 PSI. Altísima presión. Pero se trabaja con más, se trabaja con 80. Con 80 y es mucho más. Y entonces es peligroso. Entonces tengo que tener muy bien los sistemas de control, muy bien las válvulas de alivio. Y además tenemos un diafragma. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene? Todo lo que está punteado me va a definir el ciclo real. Voy a tener una caída de presión, pero para subir a la presión voy a tener que hacer mayor trabajo. Voy a tener unas pérdidas por radiación y convección principalmente. Y para llegar al punto 3, que va a estar el mismo, voy a tener que gastar más energía. Y lo mismo, en la expansión no va a venir acá, va a venir por acá. Y entonces, esto es el tema de ceder calor en las torres de refrigeración. Variables del proceso. Tengo la potencia térmica suministrada, tengo la potencia térmica cedida, el caudal másico por unidad de tiempo, la potencia mecánica,
el rendimiento térmico del ciclo y la entalpía de los estados del ciclo. Bien. La eficiencia energética, el término eficiencia va a ser la relación entre los insumos invertidos y los productos obtenidos. La búsqueda de eficiencia energética debe ser el objetivo permanente de las personas, la sociedad, las empresas y del mismo Estado. Y este Estado corrompido. Y entonces, la eficiencia es la relación entre la cantidad de energía que se invierte para la producción, para producir una determinada cantidad de bienes o servicios. Tenemos nuestro diagrama entre presión, volumen, temperatura, entropía. Esto es lo que nos interesa de que suba lo más posible para que cuando se expanda tenga un buen rendimiento en la turbina y tenga un buen rendimiento del ciclo combinado. Y entonces estos rendimientos globales del ciclo están más allá del 60%, están en 64, 65. En el diagrama temperatura-entropía se puede obtener el punto 4, que tiene una energía interna residual. El calor residual va a ser de T4 a T1, de acá, acá, que debe ser utilizado en otro proceso, que va a ser el ciclo combinado. La energía térmica residual liberada en el escape T4 del ciclo Brayton o de un motor de combustión interna puede ser recuperado y utilizado en dos procesos diferentes. En el ciclo combinado, que es el que vamos a tocar ahora, y el próximo martes vamos a tocar otro ciclo para poder recuperar todavía aún más. La cogeneración me agarra todos los gases de escape, ya no tengo que generar energía eléctrica, sino que toda esa energía me va a servir para calefacción o para otros procesos. Y con esta cogeneración, con el ciclo combinado electricidad, llego hasta a 65%. Con la cogeneración puedo pasar los 90%. Entonces son compañías que miran muy bien sus inversiones para conseguir las máximas eficiencias de los ciclos. Y entonces, ¿qué tengo? Mira, tengo la turbina de gas, el generador. Está del otro lado de la parte caliente. En la parte caliente está el intercambiador de calor. Tengo la toma de aire, tengo la turbina, tengo la combustión, lo expando en la turbina. Miren, acá está el damper que les estoy diciendo. Se podría ir al escape, pero le hemos agregado otra vez el damper que se abre y me deja pasar al intercambiador de calor. Y se me va al exterior. En es la antigua tecnología porque estoy mirando los domos. Estos últimos, las últimas es la parte del economizador. Y va a ser la parte del vapor sobrecalentado. Y entonces lo voy a expandir y ya estamos bien. Desde el punto de vista económico, trabajar en forma continua con un porcentaje alto de la potencia nominal, carta base, disminuye el periodo del retorno de la inversión junto con los otros factores. ¿Qué me está diciendo? De que tengo que trabajar en la condición de base. Y entonces arrancamos las máquinas y le damos pata. Las turbinas de gas están su ciclo de mantenimiento en 24 y 48 mil horas. 24.000 y 48.000 horas. También hay otro que son las cámaras de combustión que se lo hacen a las 12.000, pero gracias a que la tecnología se va desarrollando, cada vez se van ampliando estos ciclos. Y obviamente que lo ideal sería
no tener mantenimiento. Vamos a ver eso cuando veamos los temas de mantenimiento que están preparados para ustedes. Incremento del número de horas de operación, condición base, incremento de la tarifa. Esto es político. Incremento del rendimiento total de la instalación con el uso de equipos turbinas de vapor y de cogeneración que mejoren la eficiencia energética. Obvio, tengo que apuntar a esto en función de la hora base. Este incremento de la tarifa en estos países socialistas, la energía no vale un carajo. Y entonces, las plantas se paran. Claro, pues tiene que consumir la sociedad. Tenemos que ser todos iguales. Y entonces le metemos nomás, pues. Y después no hay agua. Porque para obtener agua hay que bombear. Y si las máquinas no están, los generadores no están trabajando. ¡Wow! Y ahí viene el caos, los racionamientos y todo el condimento que ustedes ya conocen. Y todavía seguimos pensando que somos iguales. Claro, métale nomás. Vas a ver, claro que somos iguales. Todos en la tumba vamos a ser iguales. Claro. Y la igualdad la están socializando con el COVID. Digo, yo les pregunto, ¿no han perdido algún pariente? Esta pandemia es una mierda, perdónenme la expresión. Yo le perdí a mi madre. Ciclo combinado. El ciclo combinado está asociado a la combinación de turbina de gas, preferentemente dos, y una tercera de vapor para la generación de energía eléctrica. Y es por eso es que les hablaba de esos bloques de energía de 500, 600 megas que son los más grandes. Decía, dos de gas y uno de vapor. 500, 500, 500, 1500. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No lo veamos así porque tengo que hacer mantenimiento, no puedo pararlo todo. Y cuando paro, tengo que tener unos programas de mantenimiento bien flexibles. ¿Sí? Cuando arranco una máquina, la otra tiene que estar en la mitad de su vida útil. Si vamos a pensar de que el mantenimiento es a las 48,000, se cumple y la otra tiene que estar alrededor de las 24. Entonces, se para una y continúa el ciclo con la mitad. Entonces, continuar con la mitad, ¿qué significa? Significa de que va a trabajar con el 50% de su potencia. 50 más 25, 75%. Perdón. A ver, si estoy considerando los 1500, 500 más 250 sería 750. Sería el 50% del factor de carga de ese ciclo. Pero, ¿y si hago con una turbina nomás? Tendría, ¿no es cierto? Los mismos 750, pero cuando para la máquina, la turbina de gas, cero potencia en esa central. Porque ¿de dónde voy a sacar para manejarlo en ese ciclo combinado? Es interesante cómo le encuentran la vuelta y la combinación. El calor de los gases de escape de la turbina a gas, ciclo abierto, debe ser superior a los 560 grados de temperatura para garantizar la condición de vapor seco sobrecalentado. Calor que será recuperado para la expansión en una turbina de vapor. Belleza. Ciclo combinado. La buena utilización de la energía calórica del combustible se debe a que en el ciclo combinado se superponen las ventajas de los dos ciclos, el del gas y el de vapor. ¿Cómo lo consigo eso? Bien, la turbina de gas tiene alta temperatura de escape. Entonces, lo vuelvo atractivo. Esa temperatura de escape, ¿cómo voy a conseguir? Con una buena temperatura límite, una buena relación de compresión. Perdón, una adecuada relación de compresión, no buena, adecuada.
no hago, fíjense, cuando habíamos trazado el ciclo, habíamos trazado el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. No, ahora tenemos que ir a la inversa. Quiero acá, en la isobara, quiero 500. Tengo la temperatura límite, voy para arriba, ajá, y de ahí empiezo a ver qué relación de compresión me conviene. Temperatura de escape. La turbina de vapor, baja temperatura de condensación, vacío. Y entonces aquí salen las alternativas, ¿no es cierto? Este es el ciclo ideal que está punteado y el ciclo real. Y lo mismo sucede con el de vapor. Pero en el ciclo Brayton tengo el aire, el compresor, la cámara de combustión y la turbina de gas. En el escape coloco un intercambiador de calor que va a ser equivalente a la caldera y entonces el agua va a venir en contracorriente y va a capturar el calor que tiene este escape, este flujo caliente. Y voy a llevarla a una turbina de vapor y todavía tengo necesidad de llevarlo a un condensador y enfriar. Acá está el condensador y tengo que enfriarlo. La bomba y nuevamente el ciclo. Y entonces en la superposición, miren de estos dos diagramas. El diagrama rojo es el de la turbina de vapor, que se va a superponer con este diagrama verde, que va a ser el de la turbina de gas, turbina de vapor el verde. Y entonces estos puntitos 4, 9 están prácticamente próximos. Y de este punto a este punto, es lo que ya no puedo recuperar y es lo que se me va a ir por la chimenea. Bien, este es el sistema clásico de generar vapor, con los famosos domos. Este recibe el nombre del economizador. Este es el que me va a mantener el vapor. Y este es el que va a ser la parte de la sobrecalentamiento. Porque sale el vapor ya está saturado. Aquí lo pongo seco y lo expando en la turbina. La turbina luego pasa por el condensador. Hay un cambio de estado completamente líquido, la bomba, y lo vuelvo nuevamente al domo superior. El domo superior baja el agüita, pasa por el economizador y entra en las mejores condiciones para que se incremente o si quieren, disminuya su porcentaje de humedad. En el caso de una turbina gas, la potencia aportada por el ciclo Brayton corresponde a los 2/3 de la potencia total del ciclo combinado. La potencia adicional aportada por la turbina de vapor es 1/3. En los ciclos combinados actuales se obtienen rendimientos superiores del 60%. Belleza. 60% significaría 40% del ciclo de gas y 20% del de vapor. Pero, ¿y entonces qué es lo que ha pasado? Hemos ido incrementando las temperaturas límites. Y con estas temperaturas límites hemos ido incrementando las temperaturas en el vapor recalentado, seco, y con ello hemos ido subiendo las eficiencias. Miren, estamos acá mucho más arriba, estamos con 1600, 1500 grados de temperatura y entonces con ello estamos llegando al 60%. Ahora miren,
supero los 560, y aquí pues vamos a pensar que este es el punto, es con lo que voy a conseguir los máximos rendimientos. Vamos a pensar de que acá estamos. Y entonces, ahí es donde se van produciendo los picos máximos por encima de los 560. Oh. Mire, entonces, ¿qué tengo? La toma de aire, baja, entra aquí. Baja, entra la turbina tengo el generador, y el generador me está llevando, estoy recuperando el calor acá, y de acá va a salir por la parte trasera seguramente hacia la máquina de vapor. Y luego se va al exterior. Es lo que les decía, se trabaja siempre de a 2 unidades, inclusive hoy en día trabajan con 3 unidades para un ciclo de tal manera que ahora ya no va a parar 50%, solamente va a parar una tercera parte, o sea, va a mantenerse una potencia del 66%. Es mucha plata, joven. Mucha plata. Aquí se lo ve lo mismo desde una parte lateral, entonces vengo. La turbina, miren, este es el escape cuando tenemos los dampers, y esto es cuando ya ha pasado todo por el ciclo combinado. Y estas tuberías son las que van a ir a la turbina de vapor. Nuevamente acá, miren, se lo ve que se van haciendo los ciclos combinados de a 2. Esta es la torre de refrigeración, la turbina de gas, y esta parte debe ser la parte de la planta de tratamiento de agua. Seguro, esta es la planta de tratamiento de agua. Ahora miren, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Y miren en la proporción el espacio que ocupan la playa de maniobras para los interruptores. Caldera de recuperación. La recuperación del calor se puede clasificar en calderas horizontales o verticales, calderas convencionales y de nueva tecnología, calderas con o sin postcombustión. Todavía tengo este agregado de postcombustión con el cual puedo agregarle más temperatura a la turbina, al recuperador de calor, y puedo conseguir unas eficiencias mayores y potencias mayores. El HRSG, Heat Recovery Steam Generator. Heat, calor. Recovery, recuperador. Steam, vapor del generador de vapor con la recuperación de calor. El recuperador de calor, el HRSG, es la tecnología antigua. Es una caldera con tecnología convencional. Es el elemento de recuperar la energía calórica de los gases de escape de la turbina de gas, facilitando el cambio de estado del agua, del estado líquido al vapor recalentado, con un comportamiento como si fuera un gas perfecto, un gas ideal. Esto es lo que se tiene. Tengo el recuperador de calor y miren, aquí está la primera etapa del recalentamiento prácticamente, si quieren. Este va a ser el economizador, está acá al último. Este es el que me va a convertir el calor saturado. Lo voy a llevar al evaporador, donde voy a conseguir el calor saturado. Pero miren,
En cambio, el otro sistema es mucho más sencillo y no es tan aparatoso como este. En este caso, miren, está el recuperador y aquí también está lo que denominamos el, el escape viene directo y si le ponemos un damper acá, evito que pase por acá y se va todo para arriba, al escape. Y me evito, si tengo que hacer algún mantenimiento a la parte de la turbina, del recuperador de calor para la turbina de vapor, puedo trabajar tranquilo. Cierro esto, abro esto. Cuando esto está trabajando, abro esto y cierro esto, ya está. Y entonces el flujo de calor en una caldera vertical es de este tipo. Aquí va a estar la parte del recalentador, el que tiene contacto con la parte caliente, con los 560 grados de temperatura, y esta parte va a ser los economizadores. Aquí están los domos para el control del agua y del vapor. Y entonces, ¿qué se tiene? Tengo mi turbina de gas, el generador, cámara de combustión, turbina, y se va al escape. En el escape coloco los recuperadores de calor, el economizador, el que va a darme el calor saturado y el que me va a dar el estado de vapor sobrecalentado. Lo expando en la turbina y otra vez al condensador, del condensador otra vez vuelve. Acá, fíjense, hay una llavecita que tiene, que se lo puede operar, se cierra, se abre y todo circula directamente, sin necesidad de entrar a la turbina de vapor. Para obtener mayor potencia de la expansión del ciclo, se construyen calderas con postcombustión, instalando quemadores para el aporte de combustible y un adicional de aire, claro. Pero inclusive se puede, porque todavía tengo excedente de aire en esa turbina, en los gases de escape de la turbina de gas. La postcombustión requiere la instalación de quemadores en el conducto de los gases a la entrada de la caldera y generadores eléctricos de mayor capacidad. Es buena inversión. Sin embargo, las calderas sin postcombustión son más difundidas y utilizadas en los ciclos combinados por un tema económico. Acá está el tema. Miren, mi turbina de gas entra compresor, combustión, turbina. Acá están los dampers. Abro, cierro y acá tengo los famosos postcombustores. Me va a dar un gas muy seco y lo voy a poder expandir en la turbina de vapor. Listo. Y el resto a la luna, al escape. La caldera de recuperador de calor con postcombustión es simplemente esto, es agregar grupos de quemadores para incrementar la temperatura. Al incrementar la temperatura me garantiza que el estado de recalentamiento puede superar los 560 grados de temperatura. Calderas de un solo paso, OTSG, One Time Steam Generator, solamente ha cambiado esto, o sea, One Time me está diciendo un solo paso de la generación de calor, de vapor, Steam Generator. Caldera de un solo paso, One Time Steam Generator. En estas calderas, el agua solamente pasa una sola vez por el recuperador, adquiriendo las condiciones de temperatura y presión definidas por el diseño. La alimentación de agua a los tubos del sistema OTSG, Only Time Steam Generator, es continua y produce el vapor sobrecalentado en un solo paso del fluido por el intercambiador de calor.
La producción de vapor se mantiene mediante el control de la válvula de caudal de agua de alimentación. Con esta instalación se obtiene el beneficio: menor mantenimiento, y al tener mayor mantenimiento, mayor disponibilidad. Menor tiempo de instalación. El proyecto se acorta en tiempo, porque no tengo que hacer todo lo que son las tuberías. Esas pruebas hidráulicas son bien especiales. Los va a hacer renegar. Menores costos de fabricación. La unidad se envía prácticamente lista. Se lo fabrica en fábrica, se lo prueba en fábrica y te manda ya directamente probado. Los módulos y partes de presión se someten en su totalidad a pruebas hidrostáticas en fábrica. Menores pérdidas de energía en los recuperadores de calor. Claro, va pasando. No tengo que llevarlo al domo y no tengo que volver otra vez a incrementarle el calor para el cambio de estado. El acero aleado permite el funcionamiento en seco de los tubos del generador de vapor, pero tiene su limitante. Se eliminan paradas innecesarias por mantenimiento que incrementan la no disponibilidad del equipo y la parte proporcional del ciclo. Flexibilidad y facilidad operativa desde 0% al 100% de la potencia nominal de la unidad. Y claro, la máquina la pongo en condición de base y la voy a poner más o menos alrededor del 95-96%. Y la dejo así. Y entonces el ciclo también, pero va a tener un poquito para poder absorber esos márgenes de potencia. Y peor aún, cuando todavía sale alguna máquina del sistema, tengo que tener una distribución solidaria en las máquinas. Y entonces, este es el tema. Entra el agua fría, viene calentándose, primero con la parte ya que ha concedido su calor, el economizador, paso al cambio de estado, pasa por el estado del calentamiento y sale directo a la turbina. No tengo domos, no tengo complicaciones. Aquí se lo ve mejor. Una bomba me mete, sale. Uso para el proceso a la turbina de vapor. Este es lo que denominamos Old TSG. El fabricante es este. Engineering, el G ya no me acuerdo, Technology. Y bueno, aquí tengo la salida de la turbina de gas, el generador, entra al recuperador de calor. Ahora lo vamos a ver. Es más simple. Esto lo tenía funcionando y era cómo se veía que esto giraba y venía. No lo he podido recuperar, no sé dónde quedó. Y es lo que les decía, aquí está el famoso damper, el bypass. Entonces, si esto lo dejo pasar y se cumple. Y si no, tendría que tapar acá y que se vaya para arriba. Ahí está, qué bonito que es. Viene el flujo caliente de la turbina de gas y tengo el vapor que va a expandirse en la turbina de vapor. Este es el sistema convencional. Y luego al escape, entrada de agua, el economizador. Este va a ser el evaporador y este va a ser el sobrecalentador.
Y entonces acá se lo ve el esquema. Generador, generador, eléctrico, turbina de vapor, turbina de gas, el escape, el recuperador de calor con el OSTG, condensador, bomba. Entonces, tu instalación se vuelve más compacta, más sencilla. Ventajas. Ventajas de un ciclo combinado. Bajo costo específico de inversión. Alto rendimiento térmico. Tercero, rápido de retorno de la inversión. Ventajas asociadas. Otras aplicaciones. Miren, energía calórica residual del ciclo de vapor puede aprovecharse en otros procesos complementarios. Calefacción, potabilización del agua de mar, sistemas de calefacción, secado de semillas y tratamiento de maderas. El BOP, también llamado Balance of Plant, cómo está distribuida tus sistemas auxiliares. Está compuesto por todos aquellos sistemas auxiliares que forman parte de una central de ciclo combinado, que son imprescindibles para el correcto funcionamiento. Por ejemplo, el agua, toda la parte del proceso químico del agua. Tiene que tener una agua completamente pura. No forma parte del tren de potencia la caldera, el ciclo del vapor y los sistemas eléctricos. Sistemas que forman el balance of plant, sistema de refrigeración principal, sistema de refrigeración de los equipos, planta de tratamiento de agua, importantísima. Generalmente están trabajando con el famoso ósmosis inversa y todavía hay un tratadito complementario donde capturan todo lo que son los cationes. La estación de regulación y medida del gas, sistemas de tratamiento de vertidos, todos los desechos, sistemas contra incendio, importante, sistema de producción de aire comprimido. Y aquí lo tenemos la planta, miren, esto es Guaracachi. Esta es la unidad 9, esta es la unidad 10. Esta es una sala de máquinas donde están las dos turbinas encapsuladas por el tema del ruido, porque de acá a acá no deben haber ni 10 metros. Y por el impacto ecológico, perdón, aquí esta parte es. Esta es la parte, perdón. Esta es la parte que da a Alcos. Y aquí detrás está todo lo que es el tema de Barrio Lindo, la feria. Y entonces hay que recuperar los recuperadores de calor. Por acá viene la tubería. Esto es lo que se conoce con el nombre del omega famoso. Y se lleva a la turbina de vapor. De esta manera se consigue de que las dilataciones sean controladas. Acá están los transformadores de servicio local, la torre de enfriamiento, la turbina de vapor y se lo recupera para poder enfriarlo acá. Y acá tengo, esta es la unidad 6, la unidad 5, y aquí está la planta de tratamiento de agua. Mire, son espacios todavía reducidos. No hay tanques de combustible. Aquí se lo ve mejor, porque ahora lo estoy mirando desde la parte de atrás, los recuperadores de calor. Esta son la parte de las bombas. Esta es la avenida Brasil. Esta es la entrada al Barrio Lindo. Viéndolo ahora del otro lado.
Ahora lo estamos viendo desde esta es una vista, a ver, esta es una vista del este, la anterior era del oeste, este es del oeste, este es del este, este es del norte y este es el sur. Otra vez ya más a altura parecería esto. Miren la sala de máquinas de encapsulamiento para evitar el ruido. Esta es la parte de la planta de tratamiento. Esta torre de enfriamiento es grande. Esta es la turbina de vapor. La sala de máquina en construcción. Esta es la turbina, miren, esto es lo que viene el omega que les decía. Y acá tenemos las dos turbinas de vapor, de gas, la turbina de vapor. Los transformadores de servicio local. Los recuperadores de calor. De la vista de la parte sur de la planta. Y colorín colorado. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Esto es fácil de entender si ya lo hemos entendido el tema de la